Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Hoy volvemos con una nueva selección de herramientas prácticas y novedosas, que si te gusta el bricolaje y quieres descubrir herramienta nueva, este vídeo es para ti. He hecho una selección de 6 herramientas de la marca Kaewest y Zigman, que están muy bien valoradas en Amazon. Vamos con la primera. ¡Comenzamos! Y aquí tenemos un buscapolo de la marca Kaewest. ¿Qué es un buscapolos? Para un electricista es un complemento de seguridad. Y para un aficionado es una forma de hacer comprobaciones básicas sin saber mucho de electricidad. Vamos a ver qué lleva la caja y qué sabe hacer. Y viene el buscapolos y el libro de instrucciones, que está también en español. Lo enciendo. Y voy a comprobar si un cable tiene corriente. No tengo que hacer nada más, simplemente apoyarlo aquí. Y me está indicando que tiene corriente. Detección de la fase y el neutro. Mantengo el botón de voltaje. Y me indica 221 en rojo. Eso es la fase. Y ahora en el otro me indica un voltaje muy bajo y eso quiere decir que es el neutro. Distinguir el positivo y el negativo en una batería, porque hay a veces que donde está instalada está lleno de cables, sucio y no se ve. Pues apretamos este botón, lo mantenemos pulsado. Ese botón es el de polaridad. Apoyo la punta en un borne y pongo el dedo en el otro. Si la pantalla se ilumina en rojo y aparece este símbolo, significa que estamos en el borne positivo. Si se ilumina en verde y aparece P negativo, estamos en el borne negativo. Comprobación de fusibles. Vamos a ver si este funciona. Mantenemos pulsado este botón y si se enciende la pantalla en rojo es que funciona. Y funciona. Vamos a comprobar si funciona este interruptor. La corriente entra por aquí y sale por aquí, pero ahora que está interrumpido no tiene corriente. Vamos a comprobarlo. Ponemos el dedo aquí, mantenemos este botón apretado y colocamos. Y vemos que no tiene corriente. Ahora vamos a enchufarlo. Si tiene corriente, debería de ponerse la pantalla en rojo. Mantenemos apretado el botón y sí que tiene corriente. Funciona. Como veis, una herramienta muy útil que merece la pena tener en casa. Hay dos versiones, de punta plana y de punta de estrella. Y los dos vienen con pilas, que se coloca aquí. Debajo en la descripción dejaré enlaces de todas las herramientas. ¿Alguna vez has ido a arrancar el coche y no te ha arrancado y lo primero que piensas es en la batería, que es un fallo de la batería y lo primero que haces es cambiarla? Y puede ser que el fallo sea o bornes sulfatados o incluso un problema del sistema eléctrico. Pues aquí entra en juego la segunda herramienta, que es un comprobador de baterías de la marca Kaewest. No solo te comprueba el voltaje, sino otros parámetros que te indicarán si la batería está en buen estado o simplemente ha llegado el momento de cambiarla. Veamos qué contiene la caja. Y lleva el libro de instrucciones, que también viene en español, y el comprobador de baterías, no lleva más. ¿Y qué diferencia hay entre un comprobador de baterías y un multímetro convencional? Pues que aparte de medir el voltaje, tiene un software interno que analiza varios parámetros, como el nivel de carga, la resistencia interna y la capacidad de arranque en frío.
Con toda esa información hace un análisis y nos dice si la batería está en buen estado o necesita carga o es recomendable sustituirla. Este comprobador no tiene ni pilas ni batería interna, se alimenta de las baterías que vamos a comprobar. En este caso vamos a comprobar estas dos que están en diferentes estados. Ponemos las pinzas en los bornes. Vale, se enciende la pantalla, que es retroiluminada, y ahora tenemos que colocar los datos que nos indica la batería. Este modelo sé que es un modelo AGM, pues lo colocamos con el botón Type, colocamos AGM. Ya lo tenemos puesto y ahora nos venimos a la batería y nos pone CCA. Pues con este botón colocamos el CCA que ya está puesto, pero si no estuviera, lo vamos moviendo con el botón este. CCA. Y ahora introducimos este dato de aquí, que es la capacidad de arranque en frío. En este caso 120 y ya está puesto. Si no lo tuviéramos puesto, con las flechitas se modifica. Ahora pulsamos Test y nos está haciendo el cálculo. Esta batería tiene una vida útil del 100% y la carga está a tope. Está perfecta. Comprobamos otra batería diferente. Lo primero que tenemos que ver es el tipo de batería que es. En este caso es EFB. Lo colocamos con el botón Type EFB. Como esta es una batería europea, seleccionamos la norma EN. Lo ponemos. Ahora ponemos 720 amperios que corresponden a la corriente de arranque en frío. Introducimos ese valor en el comprobador y ahora le damos a Test. Comienza a analizar y ya tenemos el resultado de esta batería. El estado de salud es de solo un 30%. Está muy deteriorada y lo recomendable es cambiarla, ya que puede empezar a fallar en cualquier momento. Conclusión, es un comprobador muy práctico, fácil de utilizar y que te puede ahorrar el cambiar una batería cuando realmente no es necesario. La siguiente herramienta es un buscapolos de corriente continua, ideal para llevarlo en tu vehículo. ¿Qué es? Pues es una forma rápida de detectar fallos básicos en tu vehículo y sin saber mucho de electricidad, por lo menos te puede dar una idea de por dónde van los tiros. Veamos qué contiene la caja. Viene en un estuche y viene el buscapolos y el libro de instrucciones. Este botón es para iluminar la pantalla y si lo mantenemos pulsado también encenderá una linterna que tiene integrada. Vamos a comprobar el voltaje de esta batería. Colocamos la pinza en el negativo y con la otra tocamos el plomo y nos marca 13,05. Comprobador de fusibles. Pinzamos un lado y en el otro ponemos la punta. Al pitar y mostrar un valor de resistencia, aunque varíe ligeramente, sabemos que el fusible tiene continuidad y funciona correctamente. Probamos el otro fusible y ocurre exactamente lo mismo. El multímetro pita y muestra continuidad, por lo que también está en buen estado. Voy a comprobar el voltaje de la batería de este coche. Ponemos la pinza negra en el borne negativo. Ponemos el positivo y da 12,19. Este botón Hold es para hacer una captura de la pantalla. Le damos y ya he hecho una captura. Ahora voy a hacer una lectura con el motor encendido. Y si el voltaje es más alto, eso es que el alternador está funcionando. Vale. ¿Veis? Si me está dando 15 y es más alto. El alternador está funcionando. Este buscapolos funciona con una pila, que ya viene incluida. Y el protector de la punta va sujeto al cable para no perderlo.
Conclusión, no ocupa nada de espacio en tu guantera y te puede dar información rápida y sencilla sobre el sistema eléctrico de tu vehículo. La siguiente herramienta, pinza amperimétrica de la marca Kaiwex. Vamos a ver qué contiene la caja. Viene en un estuche y trae la pinza amperimétrica, cables de comprobación, una sonda térmica y el libro de instrucciones, que también viene en español. La encendemos presionando este botón. Nada más encender la pinza amperimétrica se activa el modo automático. Conectamos las puntas de prueba. Comenzamos midiendo una batería. En este caso marca 13,03 voltios, lo que indica que la batería tiene un buen nivel de carga. Ahora comprobamos una pila AA recargable y marca 1,2 voltios, que es el voltaje habitual de este tipo de pilas. Por último, medimos un enchufe y obtenemos 201 voltios. La tensión nominal de la red es de 230 voltios, pero en este momento todos los enchufes que he probado marcan alrededor de 201, por lo que hay una caída de tensión. Voy a colocar la sonda de temperatura. Y como veis, se ha puesto solo para dar la temperatura. Mirad, indica una temperatura de 27 grados. Y ahora quiero saber si este verano voy a tener cerveza fresquita. Vamos a ver si funciona la nevera. Está bajando. Bueno, ha llegado a 7 grados. Voy a tener que darle más caña. Vamos con lo más significativo de este aparato y es la pinza amperimétrica, que sirve para saber cuántos amperios pasan por un cable. En este caso, del cargador a la batería. Y está pasando 2 amperios. Si mantenemos presionado el botón de en medio, activamos el modo de detección de tensión sin contacto. Acercamos la pinza a un cable y si detecta tensión emitirá un pitido y se iluminará el LED rojo. Cuanto más cerca estemos del conductor con tensión o más intensa sea la señal, más rápido pitará. Como habéis visto, además de medir amperios, esta pinza también mide voltaje, resistencia, continuidad, frecuencia, temperatura, condensadores y diodos. Y en el lateral incorpora un botón para activar la linterna LED. Conclusión, no todas las pinzas amperimétricas miden amperios en corriente continua. Esta lo hace en continua y alterna, además de todo lo que hace un multímetro y mide la tensión sin contacto. Hace años que la estaba buscando. Vamos con la siguiente herramienta. En un vídeo anterior os mostré el hermano mayor de este nivel láser de la marca Zigman. El modelo que os traigo hoy es mucho más compacto y ligero, lo que le hace muy cómodo a la hora de transportar y utilizar. Veamos qué contiene la caja y los accesorios que trae. Como podemos ver, Zigman cuida muy bien los detalles. Todo viene perfectamente organizado en un maletín rígido, con el interior de espuma para que cada accesorio vaya bien protegido. En su interior encontramos el nivel láser, que destaca por lo compacto y pequeño que es. El manual de instrucciones, que también viene en español. Un mando a distancia. Un cable de carga USB tipo C. Una placa diana para mejorar la visibilidad del láser. Una placa metálica de fijación. Un soporte magnético multifunción. Una base elevadora. Y un adaptador para trípode con rosca. Este modelo incorpora una batería recargable integrada que se carga a través del puerto USB, que lo tenemos aquí, tipo C. Según el fabricante tiene una autonomía de 6 horas con el brillo al máximo y puede durar unas 30 horas con el brillo más bajo. Encendemos el nivel láser desde el botón de encendido y automáticamente proyecta las líneas láser formando una cruz.
Además, el indicador luminoso de la parte superior nos muestra el nivel de batería, que en este caso está completamente cargada. Justo debajo encontramos el botón para regular el brillo del láser. Podemos seleccionar distintos niveles de intensidad e incluso activar el modo de ahorro de energía. Con el botón H controlamos las líneas horizontales. Podemos activar las dos líneas horizontales, dejar solo la de abajo, solo la superior o apagarlas completamente. Con el botón V controlamos las líneas verticales. Podemos activar de norte a sur, este a oeste o incluso las 4 direcciones. Estas líneas continúan tanto en el suelo como en el techo, creando planos verticales completos. En uno de los laterales encontramos el interruptor del bloqueo del péndulo. Con el bloqueo desactivado, el nivel se autonivela automáticamente. Si activamos el bloqueo del péndulo, podremos utilizar el láser inclinado para realizar trabajos como marcar una escalera. También incluye una placa diana que mejora la visibilidad del láser, especialmente cuando trabajamos a mayor distancia o en zonas muy iluminadas. El soporte magnético multifunción permite fijar el nivel a cualquier superficie metálica y además podemos regular la altura, la inclinación y la orientación, para colocarlo exactamente donde lo necesitamos. Si no disponemos de una superficie metálica, también incluye una placa metálica de fijación. La base elevadora permite subir el nivel láser con precisión unos centímetros. Y por último incorpora un mando a distancia, con el que podemos encender y apagar el nivel, controlar las líneas horizontales y verticales y ajustar el brillo del láser sin tener que acercarnos al equipo. La verdad es que me ha gustado, es pequeño, fácil de manejar y trae todo lo necesario para adaptarse a cualquier trabajo de nivelación. Conclusión, después de probar estas 6 herramientas de KaiWest y ThinkMan, tengo que decir que me han dejado muy buenas sensaciones. Son herramientas que están bien construidas, son fiables, fáciles de manejar y cumplen perfectamente con su función. Elegí estas herramientas por sus buenas valoraciones entre los usuarios en Amazon y después de probarlas entiendo por qué tienen tan buenas opiniones. Si estás buscando herramientas de medición, nivelación o comprobación con una buena relación calidad-precio, tanto KaiWest como ThinkMan son 2 marcas que por mi experiencia merecen la pena tener en cuenta. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.